Vamos a ver cómo funciona la herramienta del desfragmentador de disco. Fijaros, la información se almacena en el disco duro y el disco duro está formado por unos platos metálicos o discos metálicos que están superpuestos formando lo que llamamos un cilindro virtual. Bien, la información en ocasiones no se graba toda seguida en el mismo disco, sino que parte de una información se graba en distintas partes de cada uno de esos discos. Por lo tanto, el acceso a la información siempre es mucho más lento. Esto sucede con el uso de archivos, cuando borro o elimino archivos demasiado grandes en el disco, dejan huecos que a veces no se pueden rellenar por otros archivos. Bien, en este caso la información se va fragmentando, es decir, se va partiendo y se está acumulando en el disco duro en distintos puntos de acceso más lento. Cuando el ordenador o el sistema va un poco más lento de lo habitual, podemos utilizar esta herramienta para reorganizar los archivos e intentar que la mayoría de ellos vuelvan a estar todos juntos, por lo menos los que son del mismo grupo, para que el acceso a la información sea mucho más rápido. Bien, es una herramienta muy sencilla y que debéis de utilizar pues de vez en cuando, pues una vez al mes o cada 2 meses. Lo que no es muy recomendable que lo hagáis dentro de un año o 2 años, porque entonces el equipo puede tardar pues 3, 4 horas, dependiendo de la capacidad de vuestro disco duro y dependiendo también de la información que contengáis dentro. No es lo mismo organizar 2 gigas que organizar 200. Bien, para ello vamos a ir a inicio, todos los programas, accesorios, herramientas del sistema y desfragmentador de disco. También existen en el mercado otras alternativas al desfragmentador de disco. Eso ya es un poco ya particular, si queréis utilizar alguna de ellas, que dicen que son un poquillo más rápidas y quizás optimizan mejor el resultado. Eso ya como vosotros veáis. Bien, inicialmente me hace un chequeo y me dice que no tengo fragmentado ninguno de los discos. Si vosotros realizáis esto, veréis que si tenéis varias unidades os va a dar un grado de fragmentación de ese disco y entonces si el grado de fragmentación supera el 20%, yo os aconsejaría que pulsaréis en la opción desfragmentar disco. En este caso voy a elegir, por ejemplo, el disco C y le voy a pulsar en el botón analizar. Antes de desfragmentar, pulsamos en analizar. Bien, me dice un mensaje, solo se muestran los discos que se pueden desfragmentar. Para poder determinar si los discos necesitan desfragmentarse en este momento, es necesario analizarlos en primer lugar, es decir, justamente lo que hemos hecho. Y fijaros, aquí me aparece un mensaje, pone en ejecución y me dice que el 28% está siendo analizado. Bien, esta operación suele tardar unos minutos y dependiendo del resultado, el sistema de Windows me va a indicar si es necesario realizar la desfragmentación del disco. Veis que avanzando. Tener paciencia, esto suele tardar unos pocos minutos, también en función del grado de desfragmentación y de la información y capacidad que yo tenga en el disco duro seleccionado. En este caso, como me indica Windows, el disco duro aparentemente no está muy fragmentado, es decir, 0%, y por eso la ejecución de esta tarea es mucho más rápida y más liviana. Bien, esperamos un poco, veis cómo va avanzando. 90%. Bien, me indica lo que ya sabíamos, que está un 0% fragmentado, porque hace unos días yo le hice un chequeo y un análisis. En vuestro caso, es posible que si hace mucho tiempo que no habéis hecho una desfragmentación, es posible que no salga en este cuadro de diálogo la información del porcentaje de fragmentación, por lo cual os veréis obligados a tener que analizar el disco, esperar unos minutos y dependiendo del mensaje que os devuelva el sistema operativo, os instará a que realicéis la desfragmentación. La desfragmentación no es más que pulsar este botón de aquí y esperar a que termine. Aparecerá una barra de progreso en tanto por ciento y os recomiendo que cuando hagáis esta tarea o la hagáis por la noche o tranquilamente os vayáis a tomar un café porque tardará bastante. Windows también me permite configurar o programar
cada cuánto tiempo quiero que me haga una fragmentación, desfragmentación del disco. Yo este apartado no lo recomiendo porque puede que estéis trabajando con una tarea que pueda interrumpir o pueda dañar un funcionamiento interno del equipo. Es decir, si yo programo esto a las 2 de la tarde y estoy trabajando y grabando un DVD, pues a lo mejor que salte este programa iniciando este tipo de tareas, pues puede dañar la copia o que no sea legible o simplemente afectar al rendimiento del equipo. Yo recomiendo siempre que hagáis esto de forma anual, en un momento en el que vosotros elijáis y que no vayáis a utilizar el equipo durante un tiempo, puesto que el sistema requiere el uso pleno de vuestro equipo y no podéis trabajar con la información que se halle en el mismo disco donde está intentando desfragmentarlo, porque entonces esos archivos estarían en uso y no podrían ser recolocados. Bien, pues en este caso pulsamos el botón cerrar y os insto a que hagáis esto en cuanto antes si no lo habéis hecho todavía y le dejéis unas cuantas horas.